Buen día, ¿cómo están? Esta vez estaremos viendo la retroalimentación de contenidos, en donde tenemos las actividades, dice, marca la respuesta correcta. El tetraedro tiene, o el cubo en este caso, tiene y tenemos ABC, 4 caras, 6 aristas y 4 vértices, B, 4 caras, 8 aristas, o 8 vértices, 4 caras, 6 aristas o 6 vértices. Y la respuesta correcta, recordemos que el cubo tiene 4 caras, 6 aristas y 4 vértices. El número 2 dice, el área lateral de un cubo es de 5 centímetros de arista. Y tenemos las opciones para marcar la respuesta A, B, C. En donde primeramente tenemos que ubicar los datos. Solución nos pide hallar el área lateral de un cubo y tenemos de 5 centímetros de arista. Nos pide hallar área lateral, como dije. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de área lateral, que es igual a 4 por A elevado al cuadrado, que sería A arista. Entonces lo que tengo que hacer es aplicación de fórmula. Entonces sería 4 por 5 elevado al cuadrado. Esto obtengo 4 por 25, obtengo 100 centímetros. Entonces la respuesta correcta es el B. El número 3 dice, el área lateral de un cubo, nuevamente del cubo, es de 289 centímetros cuadrados. La longitud de su arista es. Bien, tenemos el ejercicio, tenemos las opciones para marcar. El A, 7 centímetros, B, 10 centímetros, C, 8,5 centímetros. Bien. Nos pide hallar la longitud de la arista y tenemos el dato de área lateral, dato solución. Área lateral es 289 centímetros cuadrados y nos pide hallar arista. En este caso sería la longitud de su arista. Aplicamos la fórmula de área lateral, 4 por A al cuadrado y reemplazamos los datos que tengo, que en este caso el área lateral es 289, es igual a 4 por A elevado al cuadrado. Entonces, como aquí está multiplicando, pasa al otro miembro, dividiendo. 289 sobre 4 es igual a al cuadrado. Entonces, A al cuadrado es igual a 72,25. Y esto pasa a la raíz. Raíz cuadrada de 72,25, obtengo 8,5 centímetros. Entonces la respuesta correcta en estas tres opciones tenemos el C, 8,5 centímetros. El número 4 dice, el área lateral de un prisma cuya altura mide 1,5 metros y el perímetro de base es de 7,50 metros es. El área lateral de un prisma, dice. Tenemos el dato y las opciones que nos da es ABC. Tenemos que marcar una. Tenemos los datos, solución, en donde tenemos altura de 1,5 metros. Y de perímetro de base 7,50 metros y nos pide hallar área lateral. Entonces aplicamos la fórmula que nos pide, que es área lateral es igual a perímetro de base por altura. Entonces observamos que tenemos los datos y lo que hacemos es solamente aplicación de fórmula. Entonces el área lateral es 11,25 centímetros. ¿Y cuál sería entonces la opción A? Marcamos la opción A. El número 5 dice, la altura de un prisma recto, sabiendo que el perímetro de base es de 30 centímetros y el área lateral es de 270 centímetros cuadrados. Entonces tenemos ABC, las opciones para marcar la respuesta, el dato que tenemos y solución, datos de perímetro de base es igual a 30 centímetros. Área lateral es igual a 270 centímetros y nos pide hallar altura. Entonces, para poder hallar altura, tengo que aplicar la forma de área lateral, en donde
Reemplazo los datos que tengo, que es 270 es igual a 30 por h, o sea, sería altura. Entonces, como aquí está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Y entonces la altura es 9 centímetros. La respuesta es el C. El número 6. El área total de un prisma de base cuadrangular de 19 centímetros del lado de base y 36 centímetros de altura es. Bien, tenemos las opciones para marcar la respuesta correcta, pero primeramente tenemos que resolver, o sea, dato solución, tenemos los datos que es el lado es igual a 19 centímetros, altura es igual a 36 centímetros y área total es lo que tenemos que hallar. Entonces aplicamos la fórmula de área total es igual a área lateral más 2 por área de base, y como no tenemos aquí área de base, tenemos que despejar. Primeramente, entonces tenemos que hallar área lateral es igual a perímetro de base por altura. Entonces, reemplazo primeramente perímetro de base es igual a 4 por L. Entonces reemplazo los datos que tengo, entonces sería 4 por 19, porque lado es 19. Multiplico por 4 y obtengo 76. Aquí yo tengo lo que es perímetro de base. Perímetro de base, entonces sería área lateral es igual a 76 por 36. Y obtengo 2736 centímetros cuadrados. Bien, tenemos aquí lo que es una parte área lateral. Nos faltaría entonces área de base. Entonces el área de base es L elevado al cuadrado. Tenemos L que es 19, entonces elevo al cuadrado sería 19 elevado al cuadrado es igual a 361 centímetros cuadrados. Esto multiplico por 2, 361 por 2, luego sumo 2736, que sería el área lateral. De esta forma, entonces multiplicado por 2, 361 por 2 me da 722 más 2736 y obtengo 3458 centímetros cuadrados de área total. Entonces la respuesta es el A. El número 7 dice, una lata de leche en polvo tiene 15 centímetros de altura y de diámetro de su base circular es de 18 centímetros. El área total, tenemos las opciones para marcar A, B, C, de las cuales una es la correcta. Dato solución, el dato que tenemos es que altura es de 15 centímetros y el diámetro es de 18 centímetros. Nos pide hallar área total. ¿Y cuál es la fórmula de área total? Es 2 por pi por radio, altura más radio, ¿verdad? Entonces, observamos que tenemos un dato que es del 15 en caso de la altura, pero nos faltaría radio. Entonces tenemos que hacer un pequeño despeje para poder hallar radio, en donde divido diámetro entre 2 y obtengo 18 dividido 2, 9 centímetros. Bien, una vez que ya tengo el radio, lo que hago es reemplazar mi fórmula de área total, que sería entonces 2 por 3,14 por 9, y esta vez entre paréntesis va 15 más 9. Resuelvo y obtengo 2 por 3,14 por 9 por 24. Esto sería entonces 1356,48 centímetros cuadrados. Entonces la respuesta de este problema es el C. El número 8 dice el área lateral de un cono, sabiendo que el radio de base mide 6 centímetros y la altura es de 8 centímetros. Bien, tenemos las opciones para marcar la respuesta correcta. Una es la correcta. Los datos y solución. Los datos que tenemos es, no tenemos área lateral, o sea, eso es lo que nos pide hallar. Y el único dato que tenemos que es el radio 6 centímetros y el otro es la altura de 8 centímetros.
Entonces aplico la fórmula de área lateral, que es pi por radio por generatriz. Bien, entonces aquí no tenemos generatriz, observamos que no tenemos generatriz, entonces tenemos que hacer un pequeño despeje en donde aplicamos teorema de Pitágoras, reemplazamos los datos que tengo, que sería entonces generatriz elevado al cuadrado es igual a 8 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Entonces sería generatriz elevado al cuadrado es igual a 64 más 36. Esto obtengo sumando 64 más 36, 100, elevado, esto en raíz cuadrada obtengo 10, o sea, raíz cuadrada de 100 sería entonces generatriz 10 centímetros. Bien, aquí ya tenemos lo que es generatriz y entonces solamente reemplazo mi fórmula de área lateral, que sería entonces 3,14 por 6 por 10. Área lateral es 188,4 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería el B. El 9. El volumen de un cono de papas fritas de 63 milímetros de alto y 9 milímetros de diámetro es. Tenemos las opciones A, B, C para marcar la respuesta correcta. Los datos que tengo, o sea, para averiguar es volumen. Y los datos que tengo es 63 milímetros de altura y de diámetro de 9 milímetros. Entonces aplico la fórmula de volumen, en donde observo que no tengo radio, pero sí tengo altura. O sea, primeramente tengo que hacer un pequeño despeje para poder obtener radio, en donde radio es igual a diámetro sobre 2. Para obtener radio, entonces divido entre 2, en este caso sería 9 dividido 2 y obtengo 4,5 milímetros. Bien, ahora sí puedo ya reemplazar mi fórmula con los datos que ya tengo, que es 3,14 por 4,5 elevado al cuadrado por 63 sobre 3. Entonces multiplico primeramente, elevo al cuadrado y obtengo 20,25, luego multiplico por 63, luego por 3,14. En este caso, primeramente se puede simplificar con el 3 para eliminar el 3. Entonces, multiplicando esto, 3,14 por 3 por 21, obtengo 1335,285 milímetros cúbicos. En este caso, ¿cuál sería el resultado? El B. Bien. El 10 dice, al resolver la ecuación x elevado al cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0, se tiene como resultado de la x, y tenemos las opciones A, B, C, en donde tenemos la ecuación original, en donde x, hallando la raíz, sería entonces x al cuadrado sería x. Abrimos dos paréntesis, distribuimos la x. Entonces, en el multiplicando menos por menos, me da más, ¿verdad? Entonces, el número que cumple para obtener 3, entonces es 2 por 1, o sea, 2 y 1. Porque signos iguales se suman, entonces negativo 2 con negativo 1 es negativo 3. Bien, es igual a 0. Entonces, en este caso, el valor sería negativo 2 y negativo 1. La respuesta correcta entonces sería x menos 2 es igual a 0, x menos 1 es igual a 0. Esto pasa al otro miembro y obtengo x sub 1 es igual a 2, porque aquí queremos hallar el valor de x, y el x sub 2 obtenemos el valor de x, que es 1. Entonces la respuesta correcta entre estos tres sería 1 y 2. El número 11 dice, al resolver la ecuación
y elevado al cuadrado menos 25 es igual a 0, se obtiene como resultado del valor de la y. Tenemos que hallar el valor de la y. Tenemos aquí las opciones, tenemos la ecuación en donde tenemos que hallar, en este caso es diferencia de cuadrado, en donde 5 por 5 es 25, más por menos es menos, es igual a 0. Entonces tenemos que hallar el valor de la y, en donde el y sub 1 es igual a negativo 5, porque pasa al otro miembro con el signo opuesto. En este caso es más, pasa al otro miembro con el signo menos. Y y sub 2 es igual a 5. En este caso pasa al otro miembro con el signo positivo. Entonces sería negativo 5 y 5. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es el C. Bien, hasta aquí la retroalimentación de contenido.